El restaurante estaba lleno de murmullos contenidos y cubiertos que chocaban suavemente. Pero para Alejandro, el mundo se había reducido a una sola escena al fondo del salón. Su hijo Mateo estaba sentado en una silla alta, con las manos pequeñas aferradas al borde de la mesa, y frente a él, inclinada con paciencia infinita, una camarera pronunciaba palabras como si fueran tesoros frágiles. Mateo repetía ella despacio, sonriendo con una dulzura que no parecía ensayada. Alejandro se quedó inmóvil. Nadie le había dicho que Mateo hablaba. Nadie le había dicho que alguien más lo estaba intentando. Durante años, Alejandro había pagado a los mejores médicos, terapeutas y especialistas. Había viajado con su hijo por medio mundo buscando respuestas, diagnósticos, promesas. Mateo tenía 5 años y apenas pronunciaba sonidos sueltos, ecos rotos que se perdían antes de convertirse en palabras. En casa el silencio era tan espeso como el mármol de las paredes. La camarera volvió a intentarlo. «Di conmigo agua». Mateo frunció el ceño. Miró el vaso y luego sus labios se movieron con esfuerzo. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Dio un paso atrás sin darse cuenta, como si acercarse pudiera romper ese momento. La camarera se llamaba Lucía. Tenía 27 años, ojeras suaves y unas manos que siempre parecían saber qué hacer. Nadie en el restaurante sabía mucho de ella. Llegaba puntual, trabajaba en silencio y se iba sin hacer ruido. Nadie sabía que cada noche, al llegar a su pequeño apartamento, practicaba frente al espejo ejercicios de pronunciación que había aprendido cuidando a su hermano menor, fallecido años atrás por una enfermedad neurológica. Lucía no sabía quién era Alejandro. Para ella, solo era un padre ausente que dejaba propinas generosas y apenas miraba a su hijo. Lo había observado durante semanas. Mateo siempre comía solo, acompañado por niñeras distintas, mirando el vacío con una tristeza que no correspondía a su edad. Un día, sin pedir permiso, Lucía se había arrodillado frente a él mientras esperaba que llegara el plato. «¿Te gusta el agua fría o caliente?», le preguntó con calma. Mateo no respondió, pero sus ojos se iluminaron por primera vez. Desde entonces cada visita era un pequeño ritual. Palabras simples, repetidas con paciencia, sin presión, sin lástima. Alejandro se sentó lentamente en una mesa cercana, incapaz de apartar la mirada. Vio cómo Lucía celebraba cada sonido como si fuera un milagro. Vio cómo Mateo la miraba con confianza, sin miedo a equivocarse. Cuando Lucía se dio cuenta de que Alejandro estaba observando, se puso de pie de inmediato, nerviosa. «Lo siento, señor, no quise. Solo estaba ayudándolo a esperar la comida». Alejandro no habló. Tenía los ojos húmedos, la garganta cerrada. «Mi hijo», susurró al fin. «¿Qué está haciendo?». Lucía dudó. Pensó en perder su trabajo, pensó en su hermano, pensó en ese niño que parecía pedir ayuda sin palabras. «Estoy hablando con él, como me enseñaron a hacerlo, sin exigirle nada». Alejandro cerró los ojos un segundo. Recordó los consultorios fríos, las agendas llenas, las terapias cronometradas. Nadie había hablado de amor. «¿Desde cuándo?», preguntó. «Desde hace unas semanas». Mateo soltó un sonido más claro esta vez. «Agua». El silencio que siguió fue absoluto.
Alejandro cayó de rodillas sin importarle quién lo viera. Lloró como no lo hacía desde que la madre de Mateo había muerto en un accidente, llevándose consigo la risa de la casa y dejando un hueco que él había intentado llenar con dinero y control. «Lo siento, hijo», murmuró abrazándolo con torpeza. Lucía se apartó, con los ojos llenos de lágrimas. Ese día, Alejandro no volvió a su oficina. Canceló reuniones, llamadas, compromisos. Se quedó con Mateo, escuchándolo balbucear palabras nuevas como quien escucha renacer la vida. Al día siguiente, Alejandro pidió hablar con Lucía. «Quiero que trabajes con mi hijo», dijo sin rodeos. Lucía negó de inmediato. «No soy terapeuta, solo sé lo que viví. Eso es exactamente lo que necesitamos», respondió él. Durante meses Lucía fue a la casa, no como empleada sino como guía. Le enseñó a Alejandro a sentarse en el suelo, a repetir palabras sin frustración, a celebrar intentos y no resultados. Le enseñó a escuchar. Mateo empezó a hablar despacio, pero con firmeza. Palabras sueltas se convirtieron en frases, risas, preguntas. Una noche, mientras Alejandro le leía un cuento, Mateo lo miró y dijo con claridad: «Papá, gracias». Alejandro sintió que todo su imperio, sus edificios, sus cuentas, no valían ni una sola de esas sílabas. Buscó a Lucía para compartir la noticia, pero ella ya no estaba. Había dejado una carta sencilla sobre la mesa. «Gracias por confiar. Yo ya cumplí mi propósito». Alejandro la buscó durante semanas. Cuando la encontró trabajando en una escuela pública como asistente, entendió: no todo se compra, no todo se retiene. Años después, Mateo hablaba frente a una sala llena de personas contando su historia. Entre el público, Alejandro lloraba en silencio. Había aprendido al fin que el mayor milagro no fue que su hijo aprendiera a hablar, sino que él aprendiera a escuchar.